Me encontraba vagando por las calles de la ciudad en una tarde sombría, con el cielo cubierto por nubes grises que amenazaban con descargar una lluvia que parecía haber estado pendiente durante siglos. El viento soplaba frío, y las hojas secas de los árboles danzaban en el suelo, llevadas por una danza melancólica. Fue entonces cuando, como si el destino hubiera trazado mi ruta, tropecé con una librería que parecía más olvidada que las historias que albergaba. La fachada de la tienda estaba cubierta de hiedra, y sus ventanas empañadas apenas permitían vislumbrar el interior. La puerta chirriaba al abrirse, como si estuviera revelando un secreto oculto desde hace siglos, y al adentrarme en el recinto, una luz tenue iluminaba estanterías repletas de libros antiguos y polvorientos. El olor característico de las páginas amarillentas y el crujir del suelo bajo mis pasos creaban una atmósfera de nostalgia y misterio. Cada libro parecía susurrar historias olvidadas y secretos ancestrales. A medida que exploraba, me di cuenta de que este lugar era mucho más que una simple librería, era un santuario para las palabras olvidadas, una cápsula del tiempo literaria que me invitaba a descubrir lo que yacía en sus páginas ocultas al mundo. El olor característico de las páginas amarillentas y el crujir del suelo bajo mis pasos creaban una atmósfera de nostalgia y misterio. Cada libro parecía susurrar historias olvidadas y secretos ancestrales. A medida que exploraba, me di cuenta de que este lugar era mucho más que una simple librería, era un santuario para las palabras olvidadas, una cápsula del tiempo literaria que me invitaba a descubrir lo que yacía en sus páginas ocultas al mundo. Fue entonces cuando mi mirada, como atraída por una fuerza sobrenatural, se posó en un libro en particular. Su portada gastada, desgarrada por el tiempo y el abandono, parecía un portal a una era olvidada. Las páginas amarillentas, que crujían bajo mis dedos temblorosos, sugerían siglos de existencia, como si hubiera sido testigo de innumerables generaciones. Con manos temblorosas, saqué el libro del estante, sintiendo como su peso parecía aumentar con cada segundo que pasaba. Al abrirlo, las páginas despedían un aroma a tierra antigua y tinta seca, como si estuvieran impregnadas de los secretos más oscuros de la historia. Mi corazón latía con fuerza, y una sensación de inminente revelación se apoderó de mí. Las palabras inscritas en el texto parecían más que simples caracteres impresos en papel, eran un portal a un mundo oculto y misterioso. Narraban la existencia de un ritual prohibido, un sendero retorcido que prometía el acceso al poder de los dioses mismos. Cada línea estaba llena de intriga, de insinuaciones de un conocimiento antiguo que había permanecido oculto durante eones. Mis ojos se movían de un párrafo a otro, capturados por la promesa de lo desconocido. En ese momento, supe que había tropezado con algo que trascendía la comprensión humana, algo que podría cambiar mi vida para siempre. La revelación de este antiguo y prohibido camino hacia el poder de los dioses me dejó atónito, preguntándome si debía sumergirme en el abismo de lo sobrenatural o retroceder antes. Mis dedos temblaban mientras leía las palabras encriptadas en las páginas centenarias, como si una voz ancestral me llamara desde las profundidades del libro. Cada línea parecía vibrar con una energía desconocida, como si las palabras tuvieran vida propia. La promesa de poder ilimitado se desplegaba ante mí, como una tentación irresistible que susurraba en los confines de mi mente. La intriga se apoderó de mí, y mi curiosidad se convirtió en una fuerza imparable. No podía apartar la vista de las páginas que revelaban los secretos de un antiguo rito. Las palabras, escritas en un lenguaje arcano, trascendían la comprensión humana, pero mi determinación era inquebrantable. Sabía que debía descifrar este misterio, aunque eso significara adentrarme en un mundo donde las reglas de la realidad se volvían difusas.
Mis días y noches se convirtieron en una investigación frenética. Sumergido en manuscritos olvidados y buscando pistas en antiguos textos, me adentré en el oscuro pasado de esta práctica prohibida. Cada descubrimiento me arrastraba más profundo en la telaraña de lo desconocido, y el velo entre lo mundano y lo sobrenatural se volvía cada vez más delgado. A pesar de los peligros evidentes y la advertencia de que no debía tomar a la ligera este antiguo rito, la tentación era irresistible. El poder prometido y la perspectiva de desvelar secretos milenarios me empujaban hacia adelante, mientras mi cordura pendía de un hilo. Estaba a punto de embarcarme en un viaje que transformaría mi vida de maneras que ni yo podía imaginar, y el precio que tendría que pagar por ese conocimiento aún estaba oculto en las sombras. Con el libro antiguo como mi guía, me sumergí aún más en la búsqueda de los ingredientes raros necesarios para el ritual. Cada elemento parecía más escurridizo que el anterior, como si el universo mismo estuviera conspirando para poner obstáculos en mi camino. Las noches se convirtieron en una serie interminable de excursiones a lugares remotos, en busca de componentes que solo se mencionaban en las páginas de antiguos manuscritos olvidados. La búsqueda me llevó a lugares que ningún ser humano debería explorar. Atravesé bosques oscuros y pantanos tenebrosos en busca de plantas exóticas y raíces misteriosas. Las estrellas en el cielo nocturno parecían observarme con una mirada inquisitiva mientras excavaba en la tierra en busca de tesoros ocultos. Cada ingrediente recogido era como un pedazo de un rompecabezas siniestro que estaba armando pacientemente. Finalmente, después de semanas de esfuerzo y agotamiento físico, reuní todos los elementos requeridos. La lista de ingredientes era una combinación de lo profano y lo divino, una mezcla de objetos antiguos y fragmentos de la naturaleza. El lugar elegido para llevar a cabo el ritual era una cabaña aislada en el corazón de un bosque oscuro. El ambiente estaba cargado de una energía ominosa, como si el propio bosque guardara secretos ancestrales. La cabaña era un refugio de madera y piedra, rodeado de árboles altos que se mecían con el viento inquietante. A medida que la noche se cernía sobre el paisaje, encendí velas que iluminaban la estancia con una luz parpadeante. El momento había llegado. Con los ingredientes dispuestos en un círculo antiguo, me preparé para realizar el ritual que prometía el poder de los dioses. La oscuridad se cernía sobre mí mientras pronunciaba las palabras olvidadas, y el mundo a mi alrededor parecía desvanecerse en un torbellino de energía misteriosa. Estaba a punto de dar un paso en lo desconocido, sin saber las consecuencias que se avecinaban. En ese momento de oscuridad profunda, cuando las palabras del antiguo ritual resonaban en la cabaña aislada, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Una oleada de poder, intensa y abrumadora, se apoderó de mí. Fue como si un torrente de energía divina fluyera a través de mi ser, inundando cada fibra de mi existencia con una fuerza inimaginable. Mi cuerpo tembló bajo la presión del poder que se desbordaba dentro de mí. La sensación era indescriptible, como si me hubiera sumergido en el mismísimo núcleo de la creación, tocando la esencia misma de la divinidad. Mi mente se llenó de imágenes fugaces y revelaciones cósmicas, como si estuviera conectado a un conocimiento ancestral que había estado oculto durante eones. Los límites de mi ser se desdibujaron mientras me convertía en algo más que humano. El tiempo parecía perder todo significado en ese momento. Mis sentidos se volvieron agudos, capaces de percibir cada detalle del mundo a mi alrededor con una claridad asombrosa. Las velas que iluminaban la cabaña brillaban con una intensidad sobrenatural, y el susurro del viento en los árboles se convirtió en una sinfonía divina. Era como si hubiera sido elevado a un estado superior de conciencia, donde los límites de la realidad se desvanecían ante mi presencia. Me di cuenta de que me había convertido en un dios en ese momento,
imbuido de un poder que superaba toda comprensión humana. La transformación fue completa, y la magnitud de mi nueva existencia se desplegó ante mí. Sin embargo, con este poder también vinieron responsabilidades insondables y un oscuro precio que tendría que pagar. La aventura apenas comenzaba, y el camino que se extendía ante mí estaba lleno de desafíos y consecuencias que solo podían vislumbrarse en los rincones más oscuros de mi mente recién empoderada.